Boreal Televisión presenta. Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludos amigos, ya estamos de regreso con ustedes en la presentación de Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Muchos temas que compartiremos con todos ustedes en este su programa Realidad en Contexto, en compañía del doctor José Rafael Cerda. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Pérez Peña, buenas noches a todos nuestros amigos televidentes, agradeciendo la presencia de ustedes ante sus monitores y ante todo agradeciéndole al Señor, a nuestro Creador, la oportunidad de llegar hasta ustedes. Dios los bendiga. Bienvenidos a Realidad en Contexto. Mucha lluvia en Santiago, ha caído torrenciales aguaceros en el día de ayer y cada día más se pone a prueba las debilidades del drenaje pluvial que hay en la provincia de Santiago, que algún día tendrá que arreglarse esto, porque con 2 gotas de agua la gente se está ahogando. Y entonces ahora con estos fenómenos que se dan con el Niño y el cambio climático, resulta que en un espacio pequeño puede caer una cantidad de lluvia que normalmente no cae más que en un año completo, 6 meses, 9 meses, caen en unas cuantas horas y provoca eso porque hay un desorden en cuanto a la cantidad de precipitaciones que pueden caer en un determinado espacio. Y entonces eso produce esas inundaciones, porque al no haber, el agua no tiene para dónde ir, se queda estancada hasta que lentamente va fluyendo. Usted acaba de hablar de que hay un desorden con la caída de la lluvia y habría que analizarlo también, porque el deterioro ambiental ha provocado que la naturaleza se ensañe contra el hombre, se ensañe contra el planeta y de repente el día que está más soleado viene un temporal de agua que arrasa con todo, porque el deterioro ambiental ha provocado eso. Sí, hay una inestabilidad, no hay un orden, no hay una proporción y ese desajuste entre lo que veíamos como normal, porque siempre ha llovido, siempre ha caído nieve, siempre han habido temporales, ciclones, pero en la manera en que se hace ahora o que se produce ahora, debido precisamente a ese descontrol por la incidencia del calor y de la evaporación y las precipitaciones, todo ese ciclo determina, como estamos diciendo, que en un espacio pequeño, la lluvia que debió caer en un año cae en 4 horas. Situaciones provocadas por el hombre y los países industrializados y también nosotros en busca de riqueza sin preservar la vida hacia el futuro. Mire, esta mañana concluyeron los interrogatorios a los jueces de la Cámara de Cuentas. Vamos a ver ahora si habrá consecuencia, porque ellos tienen un sentimiento de culpa y entre uno y otro comienzan a tirarse el cajón. Que fuiste tú, que fui yo. Y entonces, esta es una situación que merece un análisis bien ponderado, porque al otro extremo está la sociedad. Están las instituciones estatales que deben ser auditadas por la Cámara de Cuentas y ofrecer informaciones oportunas para poderle dar oportunidad a los organismos que han de completar investigaciones para procesar expedientes de corrupción. Bueno, yo creo que vale la pena hacer un poquito de historia de la Cámara de Cuentas. Es un órgano creado por quien le da vida, quien lo crea, quien lo genera, es la Constitución de la República, nada menos. Un órgano constitucional. No es una ley, es la Constitución. Como la dependencia del Estado o de los órganos del Estado que deben vigilar cómo se gasta, cómo es el buen gastar de los fondos del Estado. Viniendo
el momento actual, nos tenemos que detener en el más reciente pleno de la Cámara de Cuentas antes del que está nombrado ahora. Y el presidente, hasta el año 2020, fue Hugo Álvarez. Entonces, este señor, él, que ni Pérez Peña ni José Cerda, él, el presidente de la Cámara de Cuentas anterior, decía que había auditorías, y ellos le llaman también investigaciones especiales, que son las piezas donde los auditores de ese órgano le pasan esos reportes al Pleno y el Pleno los aprueba y se los envía al Ministerio Público. Con esas investigaciones especiales se han iniciado procesos de sometimiento, como son el sometimiento al hermano de quien fuera el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, como quien fuera, el expediente como el que fuera el jefe de la seguridad del presidente, que a su vez al ser militar y estar a cargo del órgano que dirigía esa seguridad, también era un alto funcionario, como los que manejaron el Ministerio de Hacienda, Donald Guerrero, y el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Todas estas investigaciones fueron realizadas por ese órgano, la Cámara de Cuentas. Pero ahora, primero decía que el presidente señaló que esas auditorías se maquillaban, se preparaban para que no surtieran efecto. Y sobre esa base, el procurador general anterior, Jean Alain Rodríguez, se benefició bastante porque nunca presentó ningún tipo de sometimiento, apoyado precisamente porque estas informaciones le llegaban a la Procuraduría sin ningún efecto que pudiera tener sobre estos funcionarios. La actual, hemos sostenido, lo hemos dicho y lo repetimos, que sus miembros del Pleno, que son 5, responden a los intereses de partidos políticos, comenzando por el presidente. El presidente, Janel Ramírez, es el representante que tiene el Partido Revolucionario Moderno dentro de ese órgano. La vicepresidenta, que se llama Elsa María Catano, responde a los intereses del PLD. Las otras representan los intereses de la Fuerza del Pueblo del PRD. Y Mario Fernández representa los intereses de la sociedad civil, que dejó colar uno. Entonces ha resultado que la sociedad civil y el PRM en la lucha contra la corrupción quieren que se saquen unos informes de esos, y estas 3 damas, las que están allí representando al PLD, a la Fuerza del Pueblo y al PRD, no les interesa. Entonces hay informaciones, y en eso sí hace daño, que estas auditorías pueden determinar nuevos sometimientos. Lo que tiene la población ahora mismo que preguntarse es si vale la pena que estas personas continúen allí, o por el contrario, vale la pena que todos sean sacados, porque de todas maneras cuando se recomponga el pleno de la Cámara de Cuentas, vendrán representantes nuevos de estos partidos también, porque ese es un mal que no lo acaba nadie. Entonces, está el asuntito de que nos conformemos con que estos representantes saquen las informaciones que más o menos le puedan a ellos convenir, la del presidente, que le interesa mandar a la Procuraduría esas informaciones para que continúen los sometimientos contra los funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana y de la Fuerza del Pueblo, cómo no, que tuvieron en el gobierno pasado. O de alguna forma también está el hecho de decir, se quieren desacreditar a todos para que ese tipo de trabajo que debe hacer la Cámara de Cuentas no continúe. Pues miren, yo considero, eso piensa el doctor José Cerda, que van a seguir las investigaciones, sean con estos miembros de la Cámara de Cuentas o no, porque definitivamente están preparados allí, y lo que habría que hacer es, en todo caso, si fuera tan necesario, mandar a hacer estas informaciones o arreglar las que están y enviarlas al Ministerio Público.
En ese enfrentamiento de los 2 varones contra las 3 hembras, entonces no sale nada. Y por supuesto, es lo que entendemos aquí, en realidad en contexto, deben ser destituidos todos o quedarse todos, porque de todas maneras son la manifestación de estos partidos políticos que ellos mismos en su momento lo colocaron allí, pero entonces con una encomienda determinada, pero entonces luego se atreve a decir, como recoge la prensa de hoy, que el presidente dice que lo dejaron solo, puesto que él esperaba mayor apoyo de su propio partido, que es el que está en el gobierno, para realizar esas funciones que, por un lado, representan el sometimiento de los funcionarios del gobierno anterior, pero por otro lado también representa tapar a los funcionarios del gobierno actual. Lo que hay que analizar aquí es que el país no ha tenido suerte con la escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas. Pero mientras sigan eligiendo los representantes del Congreso, vamos a estar en la misma. Sí. Entonces, ahí está la situación. Si luego entonces los senadores van a corresponder en mayoría, como ahora, al partido de gobierno, vamos a estar en la misma. Porque también hay otro elemento que podemos analizar aquí, traer en contexto, es que no es el hecho de que sean políticos, porque podrían ser políticos, ahora bien, yo entiendo que cada quien, cuando los nombran en una función pública, tiene un rol social frente al cargo en el que lo han designado. Y a partir de ese momento debe entender que sus decisiones deben estar apegadas a esa función que se le designó para rendir un servicio a la sociedad, que es lo que no han hecho ninguna de las cámaras de cuentas que ha tenido el país. Recuerde el Iselot, el que mencionó hace un momento, Hugo Álvarez, y otros más, porque en un momento había uno del sur que designó, no sé si fue Hipólito, era sureño él, ese señor hizo un flaco servicio ahí. Y cuando usted analiza, revisa la historia, esa gente cobra un sueldo millonario, porque cada juez de la Cámara de Cuentas cobra salario por encima del $1.000.000 para no hacer nada. Y al final caen en el zafacón de la historia porque no le rinden ningún servicio a la sociedad. Es que son hipócritas todos, Pérez Peña. Son hipócritas los dirigentes de los partidos políticos que los designan, son hipócritas ellos también. Lo que pasa es que ahora se creó una situación porque la sociedad está pidiendo que sean sometidos estos funcionarios que se ha demostrado que tienen vinculación con esos ilícitos penales que son la corrupción, que definen la corrupción, como son el peculado y todo lo demás. Con decirles que recoge la prensa de hoy que el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, dijo sentirse solo y frustrado, aunque afirma está librando una dura batalla a lo interno de la institución para que se cumpla la ley. Yo he llegado a creerme que la lucha contra la corrupción en el país es una farsa. No siento el verdadero empoderamiento. Nadie quiere ponerle el cascabel al gato y eso es a todos los niveles. Realmente es una frustración. Somos muy pocos los verdaderos que queremos enfrentar la corrupción en el país. Expresó con tono de desaliento. Pero ¿quién fue que te nombró, Janel Ramírez? Ojalá podamos tener un precedente en República Dominicana, por lo menos en este caso. Vamos a la pausa. Retornamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.